Shaburrux presenta Ecos de Terror. Sentí su presencia. Sabía que vendrían. Pueden llamarme nigromante. Y esta noche yo seré el centinela. Les advierto que esto no es un juego y que es extremadamente peligroso para ustedes estar aquí. Pugnatrox in silva fuit, robate roigneseat. Listo. Ahora ya los espíritus no nos podrán hacer daño. Al menos por un rato. Vamos, rápido. Síganme, pues la noche se avecina y empieza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. La casa que hoy es de mi madre perteneció antes a sus padres. Se encuentra en la zona de Cuapa, al sur de la Ciudad de México, y yo vivía ahí apenas pasados mis 20. En esa casa han sucedido y suceden muchos eventos extraños y que desafían la razón. Quiero empezar a contarles algunas de mis experiencias personales, a reserva de que compartiré después con ustedes experiencias de mi madre y mis hermanas, que no presencié, pero no tengo la menor duda de que son ciertas. En casa de mi madre hay varias habitaciones y espacios que te hacen sentir incómodo. La que más tengo presente es la recámara donde dormíamos mi hermana menor Alexa y yo. Particularmente la cama en la que yo dormía era una en donde uno tendría pesadillas simplemente por dormir en ella. Ya les contaré en otro relato lo pesado que era para mi hermana, pues, por si fuera poco, Alexa tiene una sensibilidad especial para las energías y los espíritus. Lo que yo puedo asegurar, a título personal, es que en ese cuarto una no puede estar tranquila, se siente observada, y al dormir hay una angustia sobre las pesadillas que con certeza vas a tener. La sala es otro lugar de esos en donde yo siempre, igual que mi madre, mis hermanas, hermanos y sobrinas, me sentí incómoda. Tanto nosotros como las visitas que llegamos a tener, hemos sentido como alguien respira justo atrás de nosotros. Decimos que te respiran en el cuello. Adicional a esto, yo sufrí experiencias, mientras vivía ahí, como de estar mirando el televisor y que lo apagaran de manera repentina y continua. Sí, podrían pensar que se trata de una falla del aparato, y en efecto, eso tendría sentido. ¿Cómo explicamos que incluso con el televisor nuevo eso seguía sucediendo? Ahora, permítanme añadir el componente del control remoto. Estando yo sola en la sala y dejando el control en la mesa de centro, en esas ocasiones que el televisor se apagaba, el control aparecía repentinamente en otro de los sillones. Lo que para mí es quizá la experiencia que más miedo me ha generado, involucra a la cocina. Desde pequeña siempre pasaron cosas extrañas en la cocina. Las hornillas de la estufa se encendían por sí solas. Los electrodomésticos comenzaban a funcionar sin que nadie estuviera en la cocina, y nos alertaba el ruido de algunos de estos. Puedo decir que había una especie de fijación especial por la licuadora. Nuevamente, no hablo de un objeto particular que duró años y al cual perfectamente se le pueden atribuir fallas eléctricas o incluso mecánicas. Hablo de que, con diferentes aparatos, siempre sucedía lo mismo. De nuevo menciono especialmente a la licuadora porque era absurdo que varias veces al día, y sigue pasando, escuchábamos cómo se arrancaba la licuadora. Para quienes conocen los modelos habituales de licuadoras, lo invito a explicar cómo es que un botón mecánico tan duro podría accionarse solo. En fin, hagamos a un lado la licuadora por un momento. Hablemos de que cuando nos encontrábamos en el comedor, y de nuevo hago énfasis a que sigue sucediendo, era muy frecuente ver cómo de la cocina salían rodando frutas y verduras, como limones, jitomates, no sé. Era como si alguien jugara con la comida y la arrojara rodando en el piso.
Un día nos encontrábamos mi sobrina Fati y yo en la casa de mi madre. Fati, en ese entonces de no más de 3 años, miraba fijamente al interior de la cocina, particularmente a un cuadro que tiene mi mamá con una pintura que sinceramente nunca me ha gustado. Confieso que no entiendo por qué mi mamá tiene ese cuadro viejo y poco agradable ahí. Fati estaba justo en la entrada de la cocina y, como ya dije, miraba fijamente hacia el interior, particularmente hacia el cuadro que ya mencioné. ¿Qué pasó, Fati?, le pregunté con ternura, pues siempre he tenido gran cariño por mis sobrinos. La niña solo me dio una mirada rápida y volvió de nuevo la vista hacia la cocina y hacia el cuadro. Yo presentí que algo no andaba del todo bien y le dije: ¿Qué pasó, mi niña? ¿Hay algo feo ahí? Ya sin mirarme, la niña solo asintió la cabeza, de esa forma tierna que hacen los niños para decir que sí. ¿Estás viendo un monstruo, Fati?, le dije con un tono todavía maternalista. Pero debo confesar que yo ya me había puesto ligeramente nerviosa. De nuevo la niña me confirmó que sí, usando su cabeza. Me acerqué a donde ella estaba y le pedí que me dijera en dónde estaba el monstruo. Mi sobrina señaló con su pequeña mano en dirección al cuadro. Yo no veía nada, pero tenía una sensación de incomodidad. Estando al lado de Fati, ella me tomó de la pierna izquierda y la abrazó, como hacen los niños pequeños para sentirse seguros. Tanto para calmar a la niña como para calmarme a mí, comencé a gritar cualquier cantidad de groserías e insultos al supuesto monstruo, diciendo que debía largarse y dejar en paz a Fati y a mí. Mientras yo gritaba, no me percaté en el momento que mi sobrina soltó mi pierna izquierda y con cierta angustia se prendió ahora de mi pierna derecha. Para cuando dejé de lanzar insultos y amenazas, busqué a la niña de mi lado izquierdo, y fue cuando finalmente noté que se había cambiado de lado. Le pregunté: ¿sigue ahí el monstruo?, señalando hacia el cuadro, a lo que la pequeña respondió con la cabeza que no. Sentí un poco de alivio, tanto por ella como por mí. Alivio que se terminó rápidamente, pues percibí que ella apretaba mi pierna derecha con una fuerza que no reflejaba tranquilidad. Ahora yo, muy nerviosa, le pregunté si el monstruo seguía aquí, a lo que Fati respondió que sí. ¿Dónde está mi niña? Cubriendo su rostro con mi pierna, la niña solo estiró la manita y con el dedo apuntó hacia mi lado izquierdo. En ese instante sentí la piel de gallina y escalofríos. Tomé a la niña y rápidamente salimos de la casa. Esperamos a que mi mamá llegara y le conté lo sucedido. Mi mamá me confesó que habían estado pasando más cosas raras de lo usual, y a los pocos días trajo agua bendita, roció la casa e hizo algunas oraciones. La situación regresó a cierto control, pero les mentiría si les digo que todo estaba normal. Eso es solo parte de lo que sucede en la casa de mi madre. Hace años que yo no vivo ahí, pero la visito con frecuencia. Mi madre y mis hermanas siguen viviendo en esa casa y siguen teniendo experiencias aterradoras. Se podrán preguntar: ¿y por qué no se van? Y es que quizá porque no es fácil dejar una casa que ha sido de la familia por tanto tiempo. Y además, no es que uno pueda dejar una vivienda y comprar otra así como así, ¿no creen? Espero hayan disfrutado este relato y que disfruten más aún lo que voy a compartirles que les sucedió a mis hermanas. Si este les ha parecido perturbador, confíen en mí, que no es nada comparado con lo que ellas han tenido que soportar. Cuando niño, solía pasar mis vacaciones escolares con mi abuelo. Él vivía en una casa muy humilde, en medio de un ejido que ha pertenecido a nuestra familia por generaciones, cerca de un pequeño pueblo muy bonito y pintoresco, Mazamitla. Esto es en el estado de Jalisco, al sur de Guadalajara. Mi abuela tenía ya algunos años de fallecida, y creo que mis visitas funcionaban para varios propósitos. A mis padres les daba un respiro, a mi abuelo una oportunidad de ayudar y al mismo tiempo tener compañía, y a mí de hacer cosas más productivas que estar en casa todo el día mirando la televisión.
Como sucedió en años anteriores, mis padres y yo llegamos hasta Mazamitla, donde mi abuelo pasó por nosotros en su camioneta. Hicimos algunas compras de víveres, particularmente mi abuelo me consentía mucho y me compraba algunas golosinas que iría dosificando a lo largo de mi estancia. Luego nos fuimos a la casita de mi abuelo y pasamos la noche todos juntos. Al siguiente día, llevamos a mis padres de vuelta a Mazamitla y después de otra pequeña parada para comprar algunas otras golosinas, regresamos a casa de mi abuelo. Siempre que visitaba a mi abuelo, tenía tareas divertidas y cansadas para mí. También había ciertas advertencias. En ocasiones veíamos luces a lo lejos, pero no muy lejos, que se movían rápidamente, y mi abuelo me había explicado que eran brujas, que en ese lugar habían habitado brujas desde hace muchísimo tiempo y que era mejor cuidarse. Para esta visita, yo ya tenía conocimiento de las precauciones básicas. Nunca abrir la puerta por la noche, dormir con tijeras bajo la almohada para ahuyentar a los malos espíritus, que podrían ser enviados por las brujas, y algunas más. Creo que la más atemorizante era la que venía acompañada de una historia, la de la bruja cazadora. Mi abuelo relataba la presencia de una mujer que vivía del otro lado del bosque y a quien todos los que sabían de su existencia le temían. La describía como una mujer de aspecto descuidado, sucia, que vestía de pieles de animales y que llevaba con ella siempre un arco y un carcaj con flechas. Según mi abuelo, era de una bruja cruel, con un temperamento muy volátil. Las pocas personas que llegaban a interactuar con ella la buscaban para que les ayudara con problemas de salud o para algún negocio. Se rumoraba que muchos años antes había ayudado a un viejo presidente municipal a llegar al puesto. Lo que invariablemente sucedía con las familias que acudían por su ayuda es que algún miembro de estas desaparecía bajo circunstancias extrañas. Mi abuelo siempre me repetía lo mismo. Y acuérdate, mijo, si un día ves a una mujer en el bosque con un arco, avísame. Si no estoy, regrésate lo más rápido que puedas y pon una línea de sal en las puertas y en las ventanas. Por si esto no fuera lo suficientemente aterrador, completaba con un: y ten cuidado, muchacho. Las lechuzas y tecolotes son sus amigos. Si ves que se juntan mucho y empiezan a aullar, es que la están llamando. Es importante contarles esto, porque en la primera noche que pasamos solos, después de que mis padres se fueron, mi abuelo me dio la terrible noticia de que la bruja cazadora había estado cerca, que él mismo la había visto y que necesitábamos estar muy vigilantes los dos. Mira, chamaco, yo ya la he visto un par de veces en lo que va del mes y creo que le tiene echado el ojo a los caballos. Pero ahora que estás tú, lo que menos me preocupa son los caballos, me dijo mi abuelo con un tono que se esforzaba por sonar calmado, pero que reflejaba la preocupación que tenía. Trata de no alejarte mucho de la casa, y si vas al bosque, te voy a dar un consejo que no te había dado antes. En el bosque tengo amigos, los enzontles. Ellos nos cuidan. Cuando escuches que cantan así, te están avisando que te tienes que devolver para la casa inmediatamente. ¿Me entendiste? Yo asentí mientras miraba a mi abuelo. Luego de eso cenamos. Pasamos varios días con normalidad, durante las mañanas y las tardes atendiendo las tareas que teníamos asignados los dos, y por las noches dentro de la casa. Jugábamos ajedrez, dominó, damas y baraja. Es gracias a mi abuelo que tengo buen colmillo para estos juegos. En ocasiones le ganaba el derecho a alguna golosina adicional al vencerlo en alguna partida. Eso sí, siempre con todas las precauciones. Justo cuando empecé a pensar que estábamos en paz, comenzaron los verdaderos problemas. Una noche, mi abuelo fue a mi cuarto y cerró la puerta. Traía un crucifijo en una mano y su rifle de cacería en la otra. Me dijo, en voz muy baja, que estuviera tranquilo, y luego me hizo mirar por la ventana. Las bolas de fuego que en ocasiones veíamos a la distancia estaban ahora muy cerca de la casa, a unos 5 o 6 metros. Son brujas, mijo, pero no te preocupes, estamos seguros, y yo no dejaré que te hagan nada. Al siguiente día, vimos que parte del vallado que tenía mi abuelo para cuidar a los animales estaba destruida. Faltaban un par de gallinas y los caballos tenían rasguños, además de estar visiblemente asustados. Mi abuelo me dijo que hasta nuevo aviso tenía prohibido irme más allá de su vista. Yo no discutía con mi abuelo, solo le obedecía. Lamentablemente, esto no pudo seguirse al pie de la letra. Un par de días después, mi abuelo comenzó a sentirse enfermo. Se le subía la presión, según él, y no le quedó más remedio que permanecer en cama. Resultó inevitable que yo tuviera que hacer algunas cosas por mi cuenta. La situación se complicó cuando una tarde
uno de los caballos salió disparado como loco hacia el bosque. Mi abuelo dormía y yo no sabía qué hacer, así que acabé tomando la decisión de ir por el caballo. Sin saber realmente lo que hacía y sin conocer lo peligroso que puede ser un caballo, salí de la casa para traerlo de vuelta, y sería mejor que lo hiciera antes de que se pusiera el sol y comenzara la noche. Salí pues con el crucifijo de mi abuelo en la mano y con el alma en un hilo. Llegué al bosque y ahí estaba, tranquilo. Yo había ayudado a mi abuelo a ponerle las riendas antes y creí que podía hacer al menos eso, pero no montarlo. De alguna manera lo logré, y cuando casi salíamos del bosque, lo escuché. Reconocí el canto del cenzontle y recordé lo que me dijo el abuelo. Empecé a correr, primero con el caballo, tomándolo de las riendas mientras este me seguía con un trote ligero. Pero cuando escuché, el miedo me hizo soltar al caballo, lo que resultó ser una buena idea, pues el caballo en cosa de un segundo me dejó atrás galopando despavorido hacia la casa. En mi corazón sabía lo que sucedía. La bruja cazadora venía en camino. Logré llegar a la casa, cerré como pude la puerta y coloqué la línea de sal como dijo mi abuelo. Corrí por él a la cama y él ya estaba despierto y pálido. «Mijo, llegaste. ¿Qué hacías afuera? No importa, quédate aquí conmigo. Aquí viene la bruja cazadora. Ponte a rezar, mijo». Los dos rezamos con intensidad, y aunque no quería, miré hacia afuera de la casa, y allí estaba la figura de una mujer, vestida en pieles y con un arco en mano. Gritaba fúrica, como si estuviera maldiciendo y riendo al mismo tiempo. Al cabo de unos 2 o 3 minutos, que se sintieron como horas, la mujer desapareció. No me separé de mi abuelo en toda la noche. A la mañana siguiente, notamos arañazos en las puertas y tristemente un caballo que faltaba. «Ya pasó, mijo. Ya se llevó lo que quería. Nos va a dejar en paz por ahora». Y así fue. Por lo menos mientras yo visité a mi abuelo hasta su muerte, no supe más de la bruja cazadora. Yo aún sigo algunos de los consejos de mi abuelo. Particularmente cuando paseo por el bosque, pues me encanta, pongo mucha atención al canto del cenzontle, de los amigos de mi abuelo. Hay que prestar atención, pues podrían estar previniéndonos de un peligro inminente. Mi abuelo Luis tenía un don natural para relatar historias. Muchas de ellas estaban llenas de elementos de fantasía y misticismo, otras eran más bien terrenales y cotidianas, pero siempre con un toque especial que las hacía increíblemente interesantes. Eso siempre hizo que para nosotros fuera difícil distinguir cuando una de sus historias venía enriquecida con su hábil imaginación o si realmente había sucedido tal y como lo contaba. Todos sus nietos crecimos escuchando sus vivencias de la juventud. Las recordamos diferente. Siempre hay detalles que cambian, así como elementos que siempre son constantes. El consenso general, por así decirlo, está basado en las coincidencias que identificamos todos en los relatos de él. Debo aclarar que a mi abuelo nunca le llamamos por su nombre o por el apelativo correspondiente. Siempre nos referimos a él como el Shori, por su baja estatura. Sepan que a él siempre le causó gracia y le gustaba que le llamáramos así. El Shori vivió durante su juventud en Estados Unidos. De acuerdo con su historia, él se salió de su casa siendo un adolescente, no mayor de 14 años, y se dedicó a recorrer el país. Contaba que había trabajado en el traqueo, como él lo llamaba, que se refiere a atender y reparar vías del tren. Si hemos de creerle, esto lo hizo recorrer toda la costa oeste de ese gran país, para luego llegar en ferry a las heladas y boscosas zonas del entonces territorio de Alaska, que no se convirtió en el 49º estado de la Unión Americana, sino hasta 1959. Así fue su juventud, recorriendo el país en tren con cualquier cantidad de colegas y compañeros de oficio, tocando la armónica y recopilando un sinnúmero de historias. Una de estas es la que a todos sus nietos siempre nos causó temor al escucharla, sobre todo por las noches. Él relataba un día en el que ya estaba oscuro, no sabemos exactamente en dónde, pero sabemos que hacía mucho frío.
Él tenía la tarea de guardar toda la herramienta que se usaba durante el día para poner las vías en un cobertizo designado para ello. Era el más joven del grupo, y pues como es costumbre en todos lados, normalmente le dejaban las tareas más pesadas. Ese día había sido particularmente movido, y habían avanzado mucho con las vías, por lo que la herramienta estaba muy dispersa y le tomó más tiempo que de costumbre recolectarla. Mi abuelo iba buscando por todo el tramo nuevo herramienta que hubieran dejado, pero además era parlanchín, y se daba sus pausas para platicar con algunos que se encontraban alrededor de alguna fogata, fumando un cigarrillo y calentándose por el frío. Mi abuelo era muy sano, no bebía ni fumaba, su gran vicio siempre fue socializar. Eso hizo que se retrasara aún más, es decir, no bastaba con que la herramienta andaba desperdigada por todos lados, sino que perdía minutos valiosos por hacer sus escalas sociales. Después de recoger toda la herramienta y llevarla al cobertizo, la ordenó adecuadamente, buscó la enorme cadena con la que aseguraba la puerta con un viejo candado de hierro. Una vez que cerró, se percató de que ya era realmente tarde y la gente con la que había estado hablando, en su mayoría, ya habían regresado a sus tiendas y estaban por dormir. Cuando menos, en un espacio de 20 o 30 metros no había nadie a la vista y podía percibir a la distancia, considerable, un par de fogatas aún encendidas y sombras que las rodeaban. Esto lo hizo sentirse incómodo y aceleró el paso. Habría avanzado unos metros alejándose de las vías, que por el relieve del terreno quedaban ligeramente más altas que por donde él caminaba. Iba en dirección a su tienda cuando le vino una sensación extraña que lo hizo mirar hacia las vías. Ahí notó que más o menos a la par de donde él estaba, solo que a la altura de las vías, caminaba una mujer de tez muy pálida y una vestimenta blanca. Mi abuelo la describe como atractiva, pero que al mismo tiempo le generaba ansiedad, porque supersticioso que él era, sospechaba que podría tratarse de algún espíritu o una bruja. «Hey lady, hey señorita, ¿está todo ok?», le gritaba el shorty, tratando de averiguar quién era, ya que de ser una mujer en medio de la nada a esa hora y con ese clima, representaba un peligro para ella. La supuesta mujer seguía avanzando por las vías, aparentemente caminando en la misma dirección que mi abuelo. Mi abuelo se detuvo por un momento, tomó su linterna de mano, pues hasta el momento la única iluminación era la luz de la luna, y caminó hacia las vías, notando que ella seguía avanzando por la ruta sin detenerse, lo que hizo que le ganara unos cuantos metros a mi abuelo, quien ya iba detrás de ella. Él apuntó su linterna hacia la mujer y se llevó una terrible sorpresa al momento de que la luz le permitió ver lo que realmente pasaba. La supuesta mujer no tenía piernas e iba flotando en lugar de caminando. Mi abuelo contuvo la respiración, apagó su lámpara, hizo una oración y corrió con toda velocidad hacia el campamento y se metió a su tienda. Al contarle esto a sus compañeros, muchos se rieron, pero otros le dijeron que tuvo suerte de haberla librado. Donde las versiones pueden cambiar es que a veces mi abuelo lo relataba como si fuera la Llorona, en otras simplemente la muerte, en fin. Lo que siempre era fiel en su historia era el encuentro, la forma en la que notaba qué es lo que estaba pasando. Para mí, el relato siempre ha tenido un gran toque y me hace imaginar qué se sentirá estar en un helado bosque de Alaska y que una figura espectral pase flotando justo frente a mis ojos. En ocasiones, es complejo encontrar un lugar que nos guste para vivir. Hay personas que priorizan un espacio amplio sobre otras comodidades. En mi caso, soy de la vieja guardia. Creo que la ubicación es lo mejor y más importante. La historia que quiero compartirles justo está centrada en un momento de mi vida en donde creí haber encontrado el mejor lugar para vivir. Llevaba algunos meses compartiendo vivienda con algunos roomies en una casa en la colonia Álamos en la Ciudad de México. No estaba mal.
pero yo tenía esa necesidad de un espacio para mí sola, y en donde pudiera disponer libremente de mi casa sin tener que considerar a terceros. Me decidí a comenzar una búsqueda de un lugar en el que yo pudiera estar sola, y al paso de unas semanas ya estaba algo ansiosa, pues no aparecía nada que realmente me gustara o que estuviera dentro de mi rango de precio. Casi cuando me había resignado, me topé por mera casualidad mientras caminaba con un departamento en la colonia Roma que estaba disponible. Tomé los datos y llamé al siguiente día. La persona que me contestó fue muy amable y parecía que tenía algo de prisa para mostrar el departamento. Estamos en una zona muy demandada, estos departamentos se ocupan rapidísimo, me dijo en repetidas ocasiones. Nos pusimos de acuerdo y concretamos una visita en la que me mostró el departamento. El espacio era reducido, pero suficiente para una persona y la ubicación era inmejorable. El precio era considerablemente más bajo de lo que yo pensaba, sobre todo comparado con la zona y con otros departamentos que había yo identificado. El encargado del departamento parecía presionarme para tomar una decisión y pensando que no encontraría nada mejor, acepté las condiciones e hicimos los trámites pertinentes. Al cabo de unos días, ya estaba yo viviendo ahí. Al principio estaba inquieta, pero le atribuí esto a que yo estaba acostumbrada a vivir con roomies y el estar ahora completamente sola me generaba un poco de ansiedad y que era un proceso al que debía adaptarme. Había un momento en el que realmente me invadía un escalofrío, que era cuando utilizaba la regadera. Por alguna razón, en los momentos en los que cerraba los ojos al lavarme el cabello o la cara, venían a mí imágenes grotescas de una mujer frente a mí, con el cabello al frente de su rostro, con un lunar en la ceja derecha y jadeando mientras me miraba. Por supuesto que al abrirlos de nuevo no había nada. Lo atribuía a mi imaginación. Conforme pasaron los días, estos episodios en la regadera fueron tornándose más inquietantes. Ya no solo era cuestión de lo que yo imaginaba al cerrar los ojos. El primer episodio realmente perturbador fue cuando a mitad de una ducha, la corriente de agua se interrumpió por completo. Por un momento pensé que me había quedado sin agua. La colonia Roma sufre de escasez en muchos momentos, pero me aterró el hecho de descubrir que había sido producto del cierre de las llaves de la regadera. No tenía una explicación lógica para esto. Esto, tristemente, no fue lo peor. Todo se volvió intolerable a partir de un día en el que comencé a sentir cómo me tocaban la espalda mientras tomaba un baño. Todo lo anterior, siempre sumado a las visiones espeluznantes cada que cerraba mis ojos en la ducha. No sé si yo me hice más sensible o quizás inconscientemente empecé a intentar atraer respuestas, pero fue demasiada coincidencia que, cuando estos eventos comenzaron, una de mis vecinas empezó a interactuar más conmigo. Se llamaba Patricia y era muy amable conmigo. Me invitaba a pasar a su departamento, pero era muy cuidadosa de nunca pasar al mío. Creo que ya era tal mi angustia que en una de esas visitas que hice al departamento de Patricia, me armé de valor y le conté lo que me sucedía. Me daba un poco de pena y temor que pensase que estuviera loca, pero necesitaba comentarlo con alguien. Patty me escuchó muy respetuosamente y una vez que terminé de relatar mi historia, me miró fijamente y empezó a compartir conmigo todo lo que sabía. Años atrás, en ese departamento había vivido una pareja de novios. De acuerdo con Patty, ella era muy amiga de la chica, Claudia, y convivían constantemente. Por razones desconocidas, ellos terminaron su relación y la chica quedó devastada. Semanas más tarde la habían encontrado colgando de la regadera, muerta. Se había quitado la vida al no poder más. Después de eso, llegaron inquilinos nuevos que acabaron huyendo despavoridos, reportando apariciones y situaciones extrañas. Lo mismo con un par de personas más que habían rentado el departamento y que a los pocos meses lo dejaban. La misma Patty reconocía escuchar ruidos extraños en momentos donde el departamento no estaba ocupado. Patty notó la incredulidad en mi rostro, pues si bien yo había experimentado cosas que no tenían explicación, no podía aceptar así como así que se tratara de una aparición o de un alma en pena. Ella fue por su álbum de fotografías, tomó una y me la mostró.
Sentí como el corazón se me iba al piso cuando, en la fotografía, se encontraba Patty abrazando a la misma mujer que yo veía al cerrar los ojos en la ducha. Esa noche ya no regresé a mi departamento. Le pedí a Patty que me dejara quedarme con ella y al día siguiente recogí mis cosas más esenciales y regresé con mis roomies. Por lo poco que sé, el departamento ha seguido estando ocupado, pero no por mucho tiempo, pues todos los que ahí habitan han acabado por encontrarse con aquella mujer que se quitó la vida y cuya alma sigue atrapada ahí. Rosius cum capuam prevenit. Prima vigilia egresus est. Bien, les dije que estarían bien y he cumplido mi palabra. Ahora váyanse, antes de que se unan a los incontables desaparecidos. Les sugiero que ayuden a otros a protegerse. Para esto, les pido que den like a nuestro contenido, lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Váyanse ahora, pero les conviene regresar la próxima semana. Tendremos listo algo especial para ustedes. Ecos de terror.